Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos, y ellos le estaban observando. Y es que allí, delante de él, había un hombre hidrópico. Entonces preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿Es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron, y tomándolo, lo curó y lo despidió. Y les dijo: ¿Quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca inmediatamente en día de sábado? Y no supieron qué responder a esto. Al observar cómo los invitados iban eligiendo los primeros puestos, les propuso una parábola. Cuando seas invitado por alguien a una boda, no te coloques en el primer puesto. No sea que hayas sido invitado por aquel otro más distinguido que tú. Y al llegar, el que os invitó a ti y al otro te diga: cede el sitio a este. Y entonces tengas que ir lleno de vergüenza a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando seas invitado, ve a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy honrado ante todos los comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Dijo también al que le había invitado: Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que también ellos te devuelvan la invitación y recibas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden corresponderte. Se te recompensará en la resurrección de los justos. Cuando oyó esto, uno de los comensales le dijo: Bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Pero él le contestó: Un hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena, envió a su criado a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: compré una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me des por excusado. Otro dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me des por excusado. Un tercero dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Regresó el criado y refirió esto a su señor. Entonces, irritado el dueño de la casa, le dijo a su criado: sal enseguida a las plazas, calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Y el criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio. Entonces el Señor dijo a su criado: sal a los caminos y a los cercados, y obliga a entrar, para que se llene mi casa. Porque os aseguro que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Le seguía mucha gente, y volviéndose hacia ellos les dijo: Si alguno viene a mí,
y no pospone a su padre, y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos y no pudiendo acabar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con 10,000 hombres al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para negociar la paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se sazonará? No sirve ni para la tierra, ni para el estercolero, sino que la tiran fuera. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola: ¿Qué os parece si a un hombre que tiene 100 ovejas se le pierde una de ellas? ¿No dejará las 99 en el monte y saldrá a buscar la que se le había perdido hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone gozoso sobre sus hombros. Y al llegar a casa, llama a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Y se alegra más por ella que por las 99 que no se habían perdido. Os digo que del mismo modo, habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta, que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una luz y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y al encontrarla, llama a las amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Y añadió: Un hombre tenía 2 hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo más joven, reuniéndolo todo, se marchó a un país lejano, donde malgastó su fortuna viviendo lujuriosamente. Después de gastarlo todo, sobrevino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a pasar necesidad. Fue y se puso a servir a un hombre de aquel país, que le mandó a su hacienda a guardar cerdos. Allí le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré,
iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y lleno de compasión, corrió a su encuentro, se le echó al cuello y le cubrió de besos. Comenzó a decirle el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, sacad el mejor traje y vestidle. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Comamos y celebremos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron a festejar. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y los cantos. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué pasaba. Este le dijo: Ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano. Se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió a convencerle. Él replicó a su padre: Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni un cabrito para festejarlo con mis amigos. Y ahora que ha llegado ese hijo tuyo, que devoró tu fortuna con meretrices, has hecho matar para él el ternero cebado. Pero él respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero había que festejarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Decía también a los discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador al que acusaron ante él de malversar la hacienda. Lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Entonces el administrador se dijo para sí: ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me despidan de la administración. Y convocando a uno por uno a los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Él contestó: 100 medidas de aceite. Toma tu recibo, le dijo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Él respondió: 100 cargas de trigo. Y le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. El señor, cuando lo supo, alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿quién os dará lo vuestro?
Ningún criado puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o se aficionará al primero y despreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y les dijo: Vosotros pretendéis pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que se estima tanto ante los hombres es abominable delante de Dios. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y a diario celebraba espléndidos banquetes. Mientras tanto, un pobre llamado Lázaro yacía sentado a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros, acercándose, lamían sus llagas. Sucedió pues que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó sus ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que, mojando en agua la punta de su dedo, me refresque la lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Contestó Abraham: Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro, por el contrario, males. Ahora él aquí es consolado, y tú atormentado. Y además de todo esto, entre vosotros y nosotros hay por medio un gran abismo, de manera que los que quieren atravesar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco pueden pasar de ahí para nosotros. Y él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham le replicó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, harán penitencia. Y le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno resucite de entre los muertos. Había un enfermo que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro había caído enfermo. Entonces las hermanas le enviaron este recado: Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo, dijo Jesús: Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aun cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el mismo lugar. Después de pasados estos, les dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Le respondieron los discípulos: Rabí, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? ¿Acaso no son 12 las horas del día? Si alguien camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien camina de noche, tropieza, porque no tiene luz. Dijo esto y después añadió: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Pero Jesús había hablado de su muerte, y ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí,
para que creáis. Pero vayamos a donde está Él. Tomás, el llamado Dídimo, les dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros y muramos con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro ya llevaba sepultado 4 días. Betania distaba de Jerusalén como unos 15 estadios. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlas por su hermano. En cuanto Marta oyó que Jesús venía, le salió a recibir. María, entretanto, se quedó sentada en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero incluso ahora sé que todo cuanto pidas a Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará. Ya sé que resucitará la resurrección en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole al oído: El Maestro está aquí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó enseguida y fue hacia él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que se encontraba aún donde Marta le había salido al encuentro. Por su parte, los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban, viéndola levantarse de repente y salir, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, cuando la vio llorando y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció por dentro. Se conmovió y dijo: ¿Dónde le habéis puesto? Señor, ven a verlo. Jesús rompió a llorar. Decían entonces los judíos: Mirad cuánto le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿Este, que abrió los ojos del ciego, no podía haber hecho que no muriera? Jesús, conmoviéndose de nuevo, fue al sepulcro. Era una cueva tapada con una piedra. Jesús dijo: ¡Quitad la piedra! Señor, ya huele muy mal, pues lleva 4 días. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Retiraron entonces la piedra. Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir esto, gritó con voz potente: ¡Lázaro, sal afuera! Y el que estaba muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle andar. Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron el Sanedrín y decían: ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza muchos milagros? Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que aquel año era sumo sacerdote, les dijo: Vosotros no sabéis nada,
¿Ni os dais cuenta de que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se marchó de allí a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Cuando Jesús terminó estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y allí les curó. Se le acercaron entonces unos fariseos y le preguntaron para tentarle: ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces Moisés ordenó dar el libelo de repudio y despedirla? Él les respondió: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Por esto, yo os digo que quien repudia a su mujer, a no ser por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. De nuevo en casa, sus discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada por su marido, comete adulterio. Le dicen los discípulos: si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no trae cuenta casarse. No todos son capaces de entender esta doctrina, sino aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Los hay que fueron hechos eunucos por los hombres, y los hay que se han hecho eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. Quien sea capaz de entender, que entienda. Le presentaban unos niños para que los tomara en sus brazos. Les impusiera las manos y orase, pero los discípulos les reñían. Al verlo, Jesús se enfadó, llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejad que los niños vengan conmigo, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía imponiéndoles las manos. Y después de imponerles las manos, se marchó de allí. Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio,
Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia. Y Jesús le miró fijamente y quedó prendado de él, y le dijo: Una sola cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: Que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados por sus palabras, pero Jesús volvió a insistir: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos se quedaron aún más asombrados y se decían unos a otros: ¿Y entonces quién puede salvarse? Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Comenzó Pedro a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? En verdad os digo que vosotros, los que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Os lo aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, o hijos o campos por mí y por el Evangelio, que no reciba en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió también hacia la hora tercia y vio a otros que estaban en la plaza parados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. De nuevo salió hacia la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Salió cerca de la hora 11 y encontró a otros que estaban parados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí ociosos todo el día? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Después de atardecer, dijo el propietario de la viña a su administrador: Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. Vinieron los de la hora 11 y recibieron un denario cada uno. Y cuando llegaron los primeros, pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, murmuraron contra el dueño: A estos últimos que han trabajado solo 1 hora, los has igualado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él le replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago injusticia alguna. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Pues yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿O es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O tú vas a ser envidioso porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros, y los primeros últimos. Estaba próxima la Pascua de los judíos,
y muchos de aquella región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Los que estaban en el templo buscaban a Jesús y se decían los unos a los otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo denunciase con el fin de prenderlo. Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús los precedía. Ellos estaban asombrados y le seguían llenos de temor. Y reuniendo de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo crucificarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Pero ellos nada de esto comprendían. Era este un lenguaje que les resultaba incomprensible y no entendían lo que les decía. Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron 10 leprosos a su encuentro, que se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos: ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros! Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y fue a postrarse a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra, dijo Jesús: ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios sino este extranjero? Jesús le dijo: Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para pedirle algo. Él le preguntó: ¿Qué quieres? Di que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber, o recibir el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Podemos. Pero Jesús les dijo: Ciertamente beberéis el cáliz que yo beba, y recibiréis el bautismo con que yo sea bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿Sabéis que quienes parecen ser los príncipes de las naciones las tiranizan, y los poderosos las avasallan? No debe ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser el más grande entre vosotros será vuestro servidor. Y quien entre vosotros quiera ser el primero, será esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate de muchos.
Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era bajo de estatura. Echó a correr y se subió a un sicómoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, alzando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy he de alojarme en tu casa. Bajó a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban y decían: se ha hospedado en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devuelvo 4 veces más. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Mientras la gente estaba escuchando estas cosas, añadió una parábola, pues él estaba cerca de Jerusalén, y pensaban ellos que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Dijo pues: un hombre noble marchó a una región lejana a recibir la investidura real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les entregó 10 minas y les dijo: negociad hasta mi vuelta. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron una embajada tras él para decirle: no queremos que éste reine sobre nosotros. Al regresar, recibida la investidura, hizo llamar a su presencia a aquellos siervos a los que había dado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Vino pues el primero y dijo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Y le contestó: bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Dijo a este: ten tú también el mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, pues eres hombre severo. Tomas lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. Le dice: por tus palabras te juzgo, mal siervo. ¿Sabías que soy hombre severo, que tomo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así yo al volver lo hubiera retirado con los intereses. Y les dijo a los presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Yo os digo, a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos que no han querido que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia. Cuando salían de Jericó, les seguía una gran multitud. En esto estaban 2 ciegos sentados junto al camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, uno de ellos preguntó: ¿qué era aquello? Le dijeron: es Jesús Nazareno que pasa. Al oír que era Jesús, se pusieron a gritar: ¡Señor, hijo de David, ten piedad de nosotros! Uno de los ciegos era Bartimeo, el hijo de Timeo. La multitud le reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, diciendo: ¡Señor, hijo de David, ten piedad de nosotros! ¡Hijo de David, ten piedad de mí! Se detuvo Jesús y les dijo: llamadle.
llaman al ciego y le dicen: ¡Ánimo! ¡Levántate, que te llama! Bartimeo, arrojando su manto, dio un salto y vino hacia Jesús, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Señor, que se abran nuestros ojos. Señor, que vea. Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Y compadecido, les tocó los ojos, y al instante recobraron la vista y le siguieron, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al presenciarlo, alabó a Dios. Jesús caminaba delante de ellos, subiendo a Jerusalén. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena, en la casa de Simón, el leproso. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Y mientras estaba recostado a la mesa, vino María, que llevaba un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, de gran valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Dijo entonces Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarle: ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido este perfume en más de 300 denarios y darlo a los pobres. Y se indignaban contra ella. Dijo esto no porque él se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, hurtaba de lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho conmigo una buena obra. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, y podéis hacerles bien cuando queráis. Pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ella ha hecho, para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes a decirles: ¿Qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba la ocasión propicia para entregárselo. Una gran parte de los judíos se enteró de que estaba allí y acudieron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por esto los príncipes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos, por su causa, se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, después de haberse acercado a Jerusalén y tras llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y encontraréis enseguida una burra atada, y con ella su pollino, sobre el que nadie montó aún. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y al instante los soltará. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta, que dice: Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Al principio sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él, y que fueron precisamente estas las que le hicieron. Fueron y encontraron el borriquillo atado junto a una puerta, fuera junto a un cruce de caminos, y lo desataron.
Mientras desataban el borriquillo, sus amos les dijeron: ¿Por qué desatáis al borriquillo? Porque el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y echando sus mantos sobre el borriquillo montaron a Jesús. Muchos extendieron sus mantos en el camino, otros las ramas que habían cortado de los campos. Tanto los que iban delante como los que seguían detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cerca ya en la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todos los prodigios que habían visto, exclamando: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Y al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo: Si conocieras también tú en este día lo que te lleva a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras y te cercarán y te estrecharán por todas partes y te aplastarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Cuando entró en la ciudad, se conmovió y se preguntaban: ¿quién es este? Las gentes respondían: este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Por eso la multitud salió a su encuentro, porque habían oído que Jesús había hecho este signo. Entonces los fariseos dijeron entre sí: Ya veis cómo no adelantáis nada. Mirad cómo todo el mundo se ha ido tras él. Mientras estaba en el templo, se le acercaron algunos ciegos y cojos, y los curó. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que hacía, y a los niños que aclamaban en el templo y decían: se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Sí. ¿No habéis leído jamás? De la boca de los pequeños y de los lactantes, ¿has hecho brotar la perfecta alabanza? Llegó al templo y mientras enseñaba y evangelizaba, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa potestad? Jesús les respondió: también yo os voy a hacer una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no creísteis en él? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo de la gente. Todo el pueblo nos apedreará, pues todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Había algunos griegos entre los que subieron a adorar a Dios en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, rogándole: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les contestó:
Ha llegado la hora en que será glorificado el Hijo del Hombre. Os lo aseguro, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Quien ama su vida, la pierde, y quien aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. La muchedumbre que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús respondió, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto señalando de qué muerte iba a morir. La multitud le respondió, nosotros conocemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿cómo dices tú? ¿Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo, por poco tiempo todavía está la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, pues quien camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esto lo dijo Jesús y se marchó, y se ocultó de ellos. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Después de ver a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si encontraba algo en ella, pero al llegar no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Y dirigiéndose a ella le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esto lo oyeron sus discípulos. Al día siguiente, al pasar por la mañana, vieron que la higuera se había secado de raíz. Acordándose Pedro le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Tened fe en Dios. En verdad os digo, quien sin vacilar en su corazón, sino creyendo que hará lo que dice, diga a este monte, quítate y échate al mar, le será concedido. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo recibisteis, y se os concederá. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Dirigiéndose al primero, le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Él le respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Y éste le respondió, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Le respondieron, el primero. Jesús prosiguió, en verdad os digo que los publicanos y las meretrices van a estar por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por el camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las meretrices le creyeron. Pero vosotros
ni aun viendo esto, os arrepentisteis después para poder creerle. Escuchad otra parábola. Había un hombre, dueño de una propiedad, que plantó una viña, la cercó y cavó en ella un lagar. Edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos de allí, mucho tiempo. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, en mayor número que los primeros, pero les hicieron lo mismo. Dijo entonces el dueño de la viña: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, tal vez a él lo respetarán. Pero los labradores, al verle, comentaron entre ellos: este es el heredero, matémosle, para que sea nuestra su heredad. Y lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron: a esos malvados les hará perecer de mala muerte, y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Al oír esto, los escribas y los príncipes de los sacerdotes dijeron: ¡de ningún modo! Pero él, fijando en ellos su mirada, dijo: entonces, ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que rechazaron los constructores, esta ha llegado a ser la piedra angular. Es el Señor quien hizo esto, y es admirable a nuestros ojos. Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios y se entregará a un pueblo que rinda sus frutos. Y quien caiga sobre esta piedra se destrozará, y al que le caiga encima lo aplastará. Al oír los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, comprendieron que se refería a ellos, y aunque querían prenderlo, temieron a la muchedumbre porque lo tenían como profeta, y dejándole se fueron. Tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo, y envió a sus criados a llamar a los invitados a las bodas, pero no querían venir. Envió de nuevo a otros criados, diciéndoles: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Se han matado mis toros y mis reses cebadas, y todo está a punto. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se marcharon, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás se apoderaron de los criados, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey montó en cólera y envió a sus tropas. Acabó con aquellos homicidas e incendió a su ciudad. Luego dijo a sus criados: las bodas están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a las bodas. Salieron los criados a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de invitados. Entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no tenía traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar traje de boda? Pero él se calló. Entonces el rey dijo a los criados: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos.
Entonces los fariseos se retiraron y, permaneciendo al acecho, enviaron espías que simulasen ser justos para sorprenderle en alguna palabra y así entregarlo a la potestad y autoridad del procurador. Y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas de verdad el camino de Dios y no te dejas llevar de nadie, porque no haces acepción de personas. Dinos, por tanto, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, conociendo su malicia, respondió: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César. Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se quedaron admirados de su respuesta. Se callaron y dejándole, se fueron. Aquel día se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin tener hijos, que su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero hasta el 7º. Después de todos ellos, murió la mujer. Pues, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió: Estáis equivocados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán en el cielo como los ángeles. Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que son dignos de alcanzar el otro mundo y la resurrección de los muertos, no tomarán marido ni mujer, ni tampoco podrán ya morir, pues son iguales a los ángeles e hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. En cuanto a que los muertos resucitan también, Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, bien has dicho, y ya no se atrevían a preguntar más. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron a su alrededor, y se le acercó un escriba que había oído la discusión, y viéndolo bien que les había respondido, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? El primero es: escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y el escriba le dijo: Bien, maestro, con razón has dicho que
Dios es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a preguntarle.